Ella es Karen Castro Ella es Romy López. y esto es La misma neurona. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿Bien? bien dispersa, pero bien. Todos. ¿Qué onda con el calor que está haciendo? Ya sé, Reina. Tenemos el día de hoy el ventilador puesto. Ojalá y no interfiera con el gran sonido. No, porque sí, anda bien, Doc. Sí. ¿Tú cómo estás, nena? Bien, amiga, bien. Contenta, feliz de estar en otro episodio de La misma neurona. Padrísimo. Pasamos, como ya es bien sabido en este canal, que es nuestro sello digital, nuestra firma, nuestra caracterizacional. ¿Cómo es? Yo, la cosa distintiva. Mi marca personal, nuestra marca personal, que es nuestras canciones de la semana. ¿Quieres empezar tú, amiga? Por supuesto. Perfecto. Yo he escuchado mucho a Bad Bunny. Entonces el día de hoy traigo Baile Inolvidable, Perro Negro y una que anda como muy popularcita en TikTok que se llama Chévere, en donde la hacen chévere, ¿no? Usted ahí en casita sabrá de cuál estoy hablando. ¿Y tú, nena? Yo tengo de Nesquik, El tiempo que necesites. Yo por ti, tú por mí, de Rosalía y Ozuna. Y cómo te digo qué, de Latin Mafia. Y Astros de Umbe. Hablamos. Excelente. Umbe es la tercera neurona, al parecer. Creo que no hay capítulo en el que no hemos hablado de él. No, es que me cae muy bien. Pero bueno, como ya leyeron en el título de este video, el tema es espiritualidad. Espiritualidad. Y yo así. Sí. Eso debería ser la así. Perfecto. Muy bien. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? Y yo, la necesidad. No, pues como esta parte de creer y tratar de conectar con algo más así. Sí. Eso es para mí, para ti. Creer en algo superior. Sí, y que tal vez no es como de este plano terrenal, sino astral. Como que no hay evidencia científica que lo avale o lo respalde. Ajá, en efecto. Muy bien. Yo creo que la mayoría de nuestra espiritualidad inicia en casita. Sí, pero siento que empieza como un poquito impuesta por quien está en su casita, mamá, papá, hermanos. ¿La tuya cómo fue? Yo vengo de un hogar que ellos dicen 100% católicos. Sí, ella católica apostólica, que te dijera yo. Sí, 100% católicos. Yo como esta Marta y Gareda, yo crecí en una familia súper conservadora. Sí, en mi familia está mucho el catolicismo, o sea, de que, vamos, ya ahorita ya no, pero antes era como de, es que como hice la primera comunión y ven que cada domingo tienes que ir a misa. Entonces yo era de esas niñas, ¿cómo lo hizo mi mamá? No lo sé, pero yo era de esas niñas que a mí sí me gustaba ir a misa los domingos. Todavía le gusta ir a misa. Sí me gusta ir a misa, sí me gusta ir. ¿Y cómo se llama? Y en los comentarios, esas son las peores. Mi preciosa, estudiando comunicación. Es la más católica apostólica, güey. En polaca. Sí. Y yo, pues, yo sí sé. Ay, sí. ¿Cómo se llama? Pero sí, ahí yo empecé, o sea, de que cada 8 días ir a misa, de que claro, dar la paz, o sea, amigos, yo fui monaguillo, o sea, de que mi familia estaba como en la mesa y dijeron monaguillos y yo. ¿Qué es la mesa? Ah, los que organizan como las fiestas patronales del santo. Es que quiero que ustedes noten qué tan inmiscuida estaba la familia de Bere como en asuntos religiosos, porque ella dice, yo no sé por qué, y ella, mi familia estaba en la mesa directiva de la iglesia, o sea. Y yo dije, monaguilla.
Sí, o sea, me acuerdo que cuando, por ejemplo, como cada cierto tiempo van a la iglesia a limpiar, mi mamá iba, evidentemente me llevaba, y yo iba y platicaba con los niños y así. Luego dijeron, monaguillos. Yo fui monaguilla. Hay gente que le da risa cuando digo que fui monaguilla. O sea, yo creo que no doy la finta de monaguillo, No, pero me gustaba. O sea, y luego había tantos niños que tenías que llegar temprano para que te tocara ser monaguillo. no manches. Sí, y Tiempos tradicionalistas de la iglesia, reina. a mí me encantaba ahí. Y, o sea, cuando decían como, ¿qué quieren? Ay. Y yo, perdón, Dios. Ay, Dios. Cerrando el hortito. ¿No? Y ya como de, Diosito, ya sé lo que vas a contar. ay, hija, ¿cómo se llama? Me acuerdo que creo que es Sumerio. Saumerio. Sí, un artefacto con el que hay un punto en la misa que te reparten como el humito. Me encantaba que a mí me tocara hacer esa parte. Porque yo recuerdo claramente que te decían como de, lo agarras y recuerda cuando esté la gente, le tienes que hacer la señal para que se paren y le haces. Yo tengo poder, yo tengo dominar. No sé dónde rayos me salió la ansiedad social. Sí, a mí me encantaba pararme ahí en medio de la iglesia. Y bueno, todos observenme. Y yo así, con el aire de la Rosa de Guadalupe. Así, sí. Y ya me acuerdo que ya llegábamos y decían, no, pues a ti te toca yo a fuerza. Y ya yo caminaba así y yo. Sí, considero que eso es nepotismo, porque como tu familia estaba en la mesa directiva, claro que te iba a tocar lo que tú querías. Ah, pero no siempre era así. Yo, nepo baby money. Ah, pero un día el padrecito me pegó en mi cabeza. O sea, ¿cuál nepotismo? ¿Cómo que te pegó? Sí, hagan de cuenta usted, señora bonita en casa, que había un padre que era bien malo, pero o sea, malo. Yo creo que no le gustaba predicar la palabra de nuestro Señor, ¿eh? Porque ella es nuestro Señor. Hijo único. Así no se van a atacar las tías católicas. ¿Cómo se llama? Es con mucho respeto. No, mucho respeto. ¿Y cómo se llama? Y haces tú de cuenta que él era muy malo. Pero, o sea, de que nos hacía bullying a los niños. Y cuando sabíamos que ese padre iba a ir, todos, no quiero que me toque el sumerio. Y yo, no quiero que me toque nada. Y yo quiero que me toque como, ay, se me olvida el nombre, como las veladoras. Como ajá. Los estandartistas. Ajá, y yo quiero que me toque ese, sí. Y me acuerdo que una vez me dice la sacristán, me dice como de, déjale ahí la hoja y dile que estos son los padres. Y yo, sí. Y el padre estaba en su oración, ¿no? Y me voy a retratar como lo digo, ¿no? El padre estaba como en la oración. Y yo soy el padre en oración. Sí, y hace cuenta que tú vas a hacer esto con tus dedos. Es como esto, como esto. Entonces el padre está así. Y yo, esas son las que tienen que decir. Yo sí. Así el padre así. Y el padre, ¿qué es? Y yo digo, es que me pegó el padrecito. Déjalo. Ya va a la sacristán. Dice, ahí está la lista, no tiene por qué hacer. Y enfrente de toda la iglesia. Y el padre, pues es que cómo se le ocurre traerme la lista cuando estoy llorando. Y todo así. Pero Dios es grande. Porque él una vez, o sea, le llegó el karma después de muchos años. Porque después, en una misa de 15 años, el padre se tropezó del escalón y se cayó de panzazo. Y el padre así. Y entonces, ¿sabes cómo cuál me lo imaginé? Como los pingüinitos cuando se echan de pancita. ¿Sí? Pues así se cayó. O sea, que dicen que quedó así tirado. Ay, también el padre, pues que veta las manos, güey. Pues cuando mi mamá se cayó, no metió las manos, ¿eh? Pero la señora Lucita es única y especial y diferente. Y entonces, me acuerdo que ese padre era muy canijo. O sea, también, o sea, a una niña le tocó el somerio y la niña como de que te tocara el somerio, era pues, hacerle así a la gente, no hacían caso. Y le tocó a ella y como es de fierro. Yo creo que estaba caliente. Yo creí que era de plata. No. Y a lo mejor sí. Yo dije, la iglesia tiene mucho dinero.
o no sé de qué era, pero el chiste es que esa cosa se calienta. Entonces me acuerdo que, bueno, también la iglesia que te anda haciendo a los niños reparto de humito y esa cosa bien caliente. Nada más nos decían como de, con cuidado, Seguro de gastos médicos, nada. con cuidado. Y entonces, y yo no sé qué está pasando. Yo estoy contando mi historia de vida. ¿Qué? Tú sigue. Cuenta tu historia. Es que sabes de qué me acordé. De la vez que te caíste. Y tú, yo creo que como te caíste de chiquita, eso ayudó a que reforzaras tu amor hacia Dios. No, es que me contó que cuando era chiquita se cayó en el kinder y se me pegó en el labio. Esa anécdota es de otro capítulo, pero pequeño spoiler, ¿no? No. Cuando era chiquita, en el kinder me pegué con la cisterna de la escuela y digo a Romy que se me partió como esta parte del labio y entonces yo sentía que cuando hablaba pues como que se me iba hasta acá el habla que te dijera yo, la voz. Y entonces cuando pasó eso, pues como la maestra, y la maestra dijo como, ¿quién trae azúcar? Es que fue un perro botiquín, una gasita, Y, no, y hace cuenta que el escenario fue que me llevaron, y yo así, y yo, una niña de que 5 años, sí. 4, y la maestra, ¿alguien trae azúcar? Hay que ponerle azuquitar para que no se le infecte. Y Rubén me dijo, ¿y el botiquín? Y yo, o sea, no dudo que sea un conocimiento ancestral, con mucho respeto, pero pues, güey, estaba en la escuela. Entonces, ahorita que dijo que era literal con la bendición de Diosito, me acordé de eso. Pero, si volviendo a la historia, ¿cómo se llama? Ay, eso. Sí, entonces ese padrecito, o sea, la niña lo lleva y se lo da porque tenía como que echarle humito ahí a la mesa, ¿no? Y estaba caliente. Y el padre se quemó. Y todo así así como. Y entonces hace cuenta que tú eres la niñita y este es como el somerio, ¿no? Entonces, este es el somerio. Descripción gráfica, para que se me imaginen. Y entonces, este es como el cosito, ¿no? Este es el fierrito que te dijera yo, ¿no? Entonces el padre lo agarra y el padre, ¡ay, esto está calientísimo! Y agarra su mano, ¡mira! ¡Hijo de su madre, güey! Y lo hizo en plena misa, ni siquiera en un ensayo, no, lo hizo en plena misa y así le hizo. Y todos así. ¿Y la niña qué hizo? Pues la niña sí gritó, esa madre estaba bien caliente. Pues sí. Y estaba su mamá. No manches. Y todos así. Y el padre, ya terminó la misa y todo. Y pues también el güey, o sea, pues él es el adulto que tendría que saber, que tendría que pensar, o sea, ¿qué pedo? Y todos nos quedamos así como, no, bendito sea Dios, no me tocó a mí. No, tu mamá lo lincha. Mi familia, ¿no? Interrumpiendo la vida. ¿Qué le pasa, padre? La familia de la mesa directiva. Hemos decidido sacarla. Vetado. Y se cuenta que dicen que, o sea, ya nos cambiamos y todo, y pues obviamente la niña se puso a llorar. Y entonces, dicen que la mamá le dijo, tú por todo usted me vale que usted sea Dios o lo que sea, ¿no? Y que le dijo, ¿usted qué le pasa? Y que el padre, no, pues es que estaba caliente. Y que eso, no, que se lo puso al tu puerto y que sí se dio su buen agarrón. La mamá ganó victoriosa. Bendito sea Cristo. Sí, y ya de ahí, como todo adolescente, yo empecé a dudar de la iglesia. No, pues es que, o sea, por parte de la familia de mi papá y de mi mamá son bien católicos, o sea, mi abuelita por parte de mi mamá, o sea, ella es férrea creyente, o sea, muy devota. Y por parte de la familia de mi papá, como he mencionado en todos los perros episodios, somos familia oaxaqueña. Entonces, del pueblo de... Me acordé
Está la Lick Karina cuando le hace, porque soy mexicana. Yo porque soy oaxaqueña. Sí, güey. Entonces, pues del pueblito del que es mi papá veneran a un santo, ¿no? Entonces, pues cada año era de ir a su fiesta patronal, entonces vas y, o sea, yo le agarré como mucha fe a ese santito, que es San Miguel Arcángel, a otra que se llama a otra por ahí, que se llama la Virgen de Juquila, y pues ya Diosito y la Virgencita, ¿no? Entonces, me acuerdo que, o sea, primero yo lo hice todo por imitación, o sea, de que era llegar a la iglesia, te hincas. Yo no sabía ni qué decían, pero yo, sí. Y yo hacía como que murmuraba y yo. y yo en rap y yo. Y luego me acuerdo que pues como buena familia católica, pues tuve mi bautizo, mi confirmación. El pedo vino con la comunión, amigos, porque como menciona aquí mi comadre, pues te hacen ir, pues que a tu tiempo de catequesis. O sea, me acuerdo que yo tenía 3 catequistas. Una era pues ya una señora grande, una señora joven y una muchacha. Entonces la chica era la que le tocaba preguntarnos las oraciones. Entonces ella decía, vénganse, les voy a preguntar las oraciones. Y ya agarraba como un grupito de niños. Y yo decía, ¿saben qué? Tengo mucha flojera. Nada más vamos a hacer, cada uno va a pasar, me va a contar un chisme y ya luego se van para allá. Ya, ya sé que tú sabes quiénes son. Entonces, o sea, ya pues yo pasaba y yo así de que no, pues es que mi escuela y ya le contabas un chisme, ¿no? No, güey. Chisme o oración. Y entonces, o sea, me acuerdo que antes de que hicieras tu comunión, te mandaban como una especie de retiro o de pláticas en donde iba el padre y le iba preguntando a niño por niño las oraciones. Güey, me dio una perra ansiedad porque mi catequista nunca me preguntó las oraciones y yo así. Yo me acuerdo que ahí yo me estaba como tronando mis manitas porque ves que hay algo, no sé, qué es como costillas de Cristo, escóndeme o lávame, algo así, que son 10, creo. Entonces a mi grupo le tocaba que eso fuera lo que le preguntaba el padre. Güey, yo no me la sabía. Entonces me acuerdo que conforme habían varios niños adelante de mí, entonces yo me puse así a escucharlos y en ese momento yo me los aprendí. Y cuando pasó el padre, yo hablé bien bajito, pero sí los logré decir. Y el padre, bien, pero habla más fuerte, hija. Y yo, sí, padre. Entonces, pues desde ahí yo empecé a experimentar ansiedad. Sí, güey, y yo, no puede ser. Ya está mi fiesta. Y que ya me compraron mi vestido. Y pues ya hice como que mi primera comunión, pero también en el proceso de hacer la primera comunión, te hacen ir cada 8 días a misa. A lo mejor ya hasta yo te vi de monaguilla. Yo también te hice así. Y tú desde ahí me obedeciste. No, pero compartimos catequista. ¿Sí también te tocó? Sí, cantar al final de la sesión del catecismo, ponerte a cantar. Ay, no me acuerdo que nos pusieran a cantar. Solo me acuerdo que hubo una vez en donde teníamos catequesis y creo que era el día de la Virgen del Rosario. Y nos hicieron ponernos a todos los niños de la catequesis en una rueda bien grande. Y nos hicieron empezar a cantar la de si yo pudiera ser un granito de mostaza o algo así. Eso dice el Señor. Si tuvieras como granito. Ajá, entonces solo me acuerdo de eso. O sea que ese es el único recuerdo que yo tengo cantando en la catequesis. Y de ahí pues me acuerdo que la catequista llevaba como sus láminas y nos explicaba que el salmo y esas cosas. Pero en la misa de cada 8 días, pues, ay, ¿cuántos años tenía? ¿Como 10? Y a los niños de la catequesis nos ponían unos banquitos arriba, como por donde da la misa el padre. Entonces, me acuerdo que yo siempre me tenía que sentar junto con una amiguita. Entonces, estábamos como, ¿ya viste el gallito del padre? Y el padre, y el padre,
¿Qué dice, chavos? Bendito sea Cristo, eso nunca pasó. Besitos a Dios. Entonces siempre andábamos, pues, de juzgoncitas. Y ya luego una catequista nos vio y de ahí me empezó a pasar a leer. ¿Ves que escogen creo que a 3 y las pasan a leer como distintos pasajes o qué sé yo? No, pues yo también me ponía bien nerviosa. Yo no quería. ¿No te pasaba que luego era como que nadie quería y pasaban como, ¿alguien quiere leer? Y todos así. Y yo no. Sí, pero a nosotras como nos conocían que estábamos hablando toda la misa, pues nos pasaban. Y ya de ahí pues yo empecé a pasar a leer y yo, San Pablo. Y yo, San Pablo 23. Sí, güey. No, yo no. Con todo respeto, reitera voz. Con todo respeto. Entonces, me acuerdo que me gustaba ir a misa, pero porque mi abuelito saliendo me compraba una nieve de limón. Entonces yo esperaba mi nieve de limón y aparte te sellaban una hojita de que asistías a misa y si no tenías todas tus asistencias, te decían, no vas a hacer tu comunión. Pero ya después, o sea, creo que fui, no sé si 2 o 3 años al catecismo, creo que 2. Pues el primer medio año yo iba muy feliz, amigos, ya después era así como, ya no quiero ir. Y mi mamá, no, vámonos. Y venían mis 2 abuelitos, a veces venía mi tía, con su novio, mi mamá, a veces mi papá y yo, así todos, bueno, y mi hermanita, y todos así en bolita a la misa. Es que era como un ritual, porque, o sea, igual me acuerdo de eso, y por ejemplo es como de, el recuerdo que yo tengo de domingo de misa es domingo de misa, pero va con la familia. Sí, o sea, van todos, y me acuerdo que después de ahí la rutina era ir a misa, y saliendo de la misa, ir a la paletería que estaba enfrente de la iglesia a comprarte tu rico helado. Sí, y luego cerca de donde estaba la iglesia se ponía el tianguis. Entonces mi abuelito era como, bueno, vamos al tianguis. Y ahí yo salía de que con mi elote, mi nieve, mis dorilocos, y yo, qué bueno es ir a misa. Pero mi San Pablo. San Pablo 23. Y mi abuelito, qué bonito leíste, mijita, tú mereces tu elote. ¿Sabes cuál nunca quise que me pusieran a cantar? Bendito Dios, ¿no? ¿Ves que hay una parte en la oración que lo dicen como cantado? ¿Al aleluya? No, el que dicen como de hermano, sí, sí. y hay unos... Es que nosotros católicas apostólicas, chicos, y todos, dice Isaías. Sí, me acuerdo muy bien. Entonces, pues ya de ahí como que no, o sea, yo quedé como, that's it, ¿no? Y después, mis papás en su casa, les digo que somos creyentes de la Virgen de Juquila. Entonces, ellos reciben a una virgen peregrina. Pues a esa virgen tú le tienes que rezar su rosario todas las tardes. Güey, la virgen lleva llegando a mi casa yo creo que más de 10 años. Entonces, una semana se la pasaba en mi casa, otra semana se la pasaba en la casa de mi tía, otra en el vecino de mi tía y otra con mi abuelita. Yo me pasaba un mes, Bere, rezando el rosario del diario. Güey, yo les sé rezar el rosario como ustedes quieran, preciosos. Yo por eso me aprendí las oraciones. Ajá, y vamos a un rosario y yo me siento muy pro y yo, claro que yo me sé la oración, pero pues fue porque llegó la Virgen y pues le rezábamos. Este capítulo se va a llamar catolicismo, O sea, en lugar de espiritualidad. Sí, no, yo nunca aprendí a rezar el rosario. Yo sí. Mi hermana también y estaba bien chiquitita. Creo que mía de 7 años y ya te sabía rezar el rosario. Ay, cómo me encanta cómo. Porque nosotros venimos. Y ese es su talento. Y yo, jueguitos preciosas, sé que tú también ves esto. De hecho, lo que no sabes es que Rubí trae un rosario ahorita. Sí, traigo un rosario en mi voz. Y dice que yo soy la católica. Y ella me dice, tú eres bien católica. Y yo por si se me atraviesa un rosario. Un difuntito, no vaya a ser, ¿no? Toca madera, güey. Y yo,
Ay, no, sí. Sí, entonces, pues ya como que pasó eso, pero también a la par, pues yo tuve el mismo momento que mi comadre, que fue, yo empecé a cuestionar mucho a la iglesia. Adelante con su relato. Sí, yo empecé a cuestionar y yo dije, ¿qué tal si Dios no existe? Y yo, ¿por qué tú me lo estás imponiendo? Y yo, ¿y qué tal si tú solo me haces creer y yo no? Y en ese momento, a mí me tocaron, mira, profesores que dijeron, no, no te quedes con el sistema, hija, ¿no? Y entonces me acuerdo que una maestra de sociología, y eso creo que, no me acuerdo en qué grado fue, prepa creo, ella dijo como de, usted, yo fui mi maestra privilegiada, porque ella dijo como de, yo ya fui al Vaticano. Dijo, y yo el Vaticano lo vi lleno de tantos lujos. Y yo me pregunté, ¿a Dios le gustaría, a Jesús le gustaría vivir entre tantos lujos y a mí me lo venden como un Dios, muy, ¿cómo? Como un Dios que se conformaba con lo de menos, que no llevaba una vida ostentosa. Dice, ¿ustedes creen que el Vaticano no tiene nada de ostentoso, ¿saben? Y yo no, así nada como, austero, ¿no? ajá, así como, sí, o sea, como, no se ve, no me da humildad, ¿no? Y esta maestra dijo, en el rancho de mi papá. Y yo, la maestra también de rancho, que les dijera yo. Ella dijo, en el rancho, a veces iban las madrecitas, dice, y ellas platicaban que había madres que eran como madres top, madres no top. Eran como las bonitas y las que les tocaba chingarse, ¿no? Y decía como de, y hagan de cuenta ustedes que me llevaban con estas monjitas. Y dice que ella veía que eran monjitas como muy hegemónicas y la maestra blancas, o sea, como muy blancas, manitas muy cuidadas. Dice, yo las veía muy lindas. Dice, pero yo veía a las otras monjitas, dice, que estaban en la friega, que estaban en la chinga, que estaban cocinando. Dice, y yo dije, ¿de cuál es la igualdad que me habla Dios? No que todos somos iguales. Y yo dije, claro, usted tiene razón. Entonces yo iba a los retiros, ¿también? Y entonces en ese retiro no llegaron, no llegó nadie, nada más llegué yo y otro niño y los padres, bueno, pues yo creo que no vamos a llevar a cabo el retiro porque pues no hay gente. Y yo, no, por supuesto. Y me puse a platicar con estos padres y eran los seminaristas. Y yo dije, ahorita es cuando. Y yo les dije como de, ¿y ustedes qué opinan que hay padres, ay, ¿cómo se llama estos? La fijación de los padres con los niños. ¿Pedófilos? Pedreastas. ¿Pederasta? Anda. Y yo les mencioné el término y los seminaristas así. Bueno, es que no te puedo negar que, o sea, sí existe, o sea, no te puedo decir que no, pero, o sea, sí, o sea, es una realidad que sí pasa. Y yo, es que yo no creo en la iglesia. Digo, porque yo no creo que ustedes me digan que, o sea, cuida a tu prójimo y no sé qué, y yo luego veo a la vecina que va y insulta a la gente. Y él, no, pues es que le digo, es que yo no creo en Dios. Y entonces el padre me corrigió y me dijo como de, no tienes que decir que no crees en Dios, sino tienes que decir que no crees en la iglesia, que es lo hecho por el hombre. Y yo, ¿y usted qué opina de que hay madres que son ricas y madres que son pobres? Y él, sáquela. Ya se mira, chamaca, no, ya cierra el pico. Y yo, y él, no, pues es que en qué te basas eso, ¿no? Digo, es que mi maestra me dijo que ella veía madres que eran madres como muy guapas, muy hegemónicas y no sé qué. Y el padre, bueno, yo no sé si haya madres que sean guapas o no, porque yo no las puedo ver. Y él así, no, Tauchina. Y ¿cómo se llama? Decía, es que no te puedo decir eso. Y yo, usted siente que me está mintiendo. Y le digo, es que usted no me está resolviendo mis cuestionamientos. Y el padre, bueno, pues yo creo que ya se nos hace tarde. Pero tú me tú por tu seminarista y mamá, ay, veré, ¿cómo se te ocurre ahí andarle diciendo eso, no? Y yo, y desde ahí le dijeron hereje. Sí, y mi familia es muy, pero muy católica. Yo, quote, estaba en la mesa directiva de la iglesia. Cerramos el quote. Adelante, Elena. Y entonces, me acuerdo que un día platicando, o sea, ellos sabían que andaba yo muy apática, ¿no? Y haz de cuenta, yo tenía como 9, 10 años, ¿no? Y ven que hay una parte en la oración que haces esto, ¿no? El Padre Nuestro. Ajá. Y yo le dije a mi mamá, ¿por qué Dios va a justificar mi nivel de fe si no hago esto? O yo le dije a mi mamá como, ¿qué? O sea, si no hago esto, ¿no va a valer mi oración o qué? Y mi mamá,
Y yo, ¿qué tal que es por el nivel energético? Recibes la energía, recibes la bendición. A lo mejor sí, porque dicen que los dedos, que la imagen que ves de Dios así, creo que es la posición de no sé qué, o sea, sí tiene un trasfondo bien interesante que te dijera yo, ¿verdad? Bueno, ajá, continúa. Ajá, y haz de cuenta que ya le dije como de, ¿por qué lo voy a hacer? Digo, o sea, no va a medir mi grado de fe o qué. Y mi mamá, no, pues sí, entonces cuando era el Padre Nuestro, mi ejercicio de rebelión ante el catolicismo era no No, rezar el pues no. Padre Nuestro así. Y yo, sí, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ni siquiera le seguía porque era cantado. Y yo, Dios no lo enseñó cantando, él lo decía normal. Y yo, así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y mi mamá, Y tu mamá, no puede ser que yo tenga esta hija. y mi mamá, ¿qué hice mal en la Y tu mamá, crianza? perdónenme todos, ¿qué va a decir el pueblo? Sí, igual una vez mi primo estaba hablando y yo como de, algo dijo del cielo y no sé qué. Y yo le dije, ¿y qué tal si no existe? Y voy. Y yo, ¿qué tal si solo nos morimos y ya? Mira, Berenice, no empieces. Y yo, ¿cómo hacer enojar a mi familia? Habla de la religión. Pero no como les gusta, sino cuestiona. Ajá, y yo como de, ¿pero y qué tal si solo nos morimos? Y ya. Y muy, no, es que va a ir al cielo, o sea, ir al cielo. Y yo, ¿qué tal si ni siquiera? Y yo, sí es que existe. Me digo, porque no, o sea, le digo, es una implantación. Y le digo, ¿tú sabías que los dioses, no, cuando vinieron los españoles, vinieron e implantaron la religión? No era nuestra, la nuestra eran los dioses mexicas y así. Y muy así. Y Muy, luego, cállate ya, y Berenice. más esos, Pero te das cuenta que tu familia era como de. Como que su argumento era, cállate ya, Berenice. y mi familia, Cerrando el hortito. sí, cállate. Y ahorita me acordé de una, bueno, pero sí, ese fue mi acto de rebelión. O sea, Ok. empezar a cuestionar y yo, ¿qué tal si no existe? ¿Qué tal si tú me engañas? Y yo, ¿qué tal si solo ya nos quedamos ahí? Y mi familia, cállenme el hocico esta niña, ¿eh? Y ¿Y tu amiga? también fue en la prepa. Porque antes yo era como una niña, pues muy cerrada de ojos en muchos temas. Cuando pasé a la prepa, pues vino mi época más antisistema, porque, bueno, iba en CCH y ahí pues ves desde las anarquías, los cuestionamientos que te empiezan a hacer como en las distintas clases, pues también empiezas como a formar esta parte del pensamiento crítico. Entonces, justo como al informarme o documentarme, pues yo vi que la iglesia como sistema era deplorable, ¿no? Por las prácticas que realizaban tanto padres, monjas, como estos secretos que a veces son a voces de... Me acuerdo mucho de una vez que fuimos a Oaxaca, una de mis una de mis tías, una prima de mi papá, le estaba contando que en un monasterio que había, había como mucha revolución en ese pueblito porque habían encontrado como muchos cadáveres de fetos. Pero así muchos, 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 muchos. Y pues eran de las monjitas, y pues de quién se iban a embarazar las monjitas, pues de los padres que estaban ahí, ¿no? Entonces que, o sea, estaba causando como mucho, y entonces yo dije, justo también llegó como este cuestionamiento de, güey, yo no creo en la iglesia. O sea, creo que yo nunca dije no creo en Dios, pero sí fue como no creo en la iglesia, odio la iglesia y todo lo que me representa. Y también por eso me empecé a alejar un poco de como las fiestas, los eventos familiares que implicaran religión. Entonces, pues también mis papás ahí eran como de, ay, Itzel, ¿cómo dices eso? Sí, había momentos en los que quizás yo también me pasaba, pero mis papás también eran como de no. O sea, nunca me dijeron hereje, pero no dudo que no lo hayan pensado. ¿Qué hicimos mal? Sí, y yo, papis, escríbanlo en los comentarios. Pero sí creo que esa fue como mi época antisistema y de ahí, o sea, nunca he leído como tal la Biblia, pero yo dije como, ok, me investigué poquito y yo, ¿qué predica Dios? ¿O qué predicaba Dios? Pues Dios es amor, Dios es, y etc, 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 ¿no? Entonces yo dije, yo creo en ese Dios. Y entonces yo empecé a decir, es que mi Diosito es bien buena onda. De repente mi mamá era como de, ay, Itzel, ¿cómo dices eso? Y yo sí, porque mi Dios se basa en ta, 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 ta. Y ya desde ahí yo tengo como ese de, es que mi Dios es bien buena onda.
y bien buena onda, y es como el Dios en el que yo creo, pues sí está arraigado un poco al catolicismo, pero no en la edificación eclesiástica que te dijera yo. Sí, Y luego, ¿cómo evolucionó tu catolicismo, nena? pues perdí la fe. Y ya, se acabó el capítulo. Adiós. No, pues ya, o sea, como que hubo un punto, me acuerdo que un maestro decía como de, tú tienes que creer en algo si no pierdes el rumbo. Y, o sea, y era como de los es que te dije, ¿no? Como, pero los ateos creen que no existe algo, o sea, hay una creencia. Y yo, claro, y en ese momento entran los K-dramas, el mundo coreano, y entra el budismo. No soy budista, pero ellos creen mucho en la reencarnación. Y yo dije, claro, yo sí. Entonces yo creo en la reencarnación. Y yo se me hace muy guango que, o sea, me muera y tenga que ir al cielo o al infierno y esperar mi sentencia. Porque se supone que, bueno, no es que hay drama, lo que yo sé así lo plantan. Y es como de, mueres y tienes que reencarnar. Y tienes una cierta cantidad de vidas y en esas vidas te toca vivir de acuerdo a de acuerdo a tus actos que hiciste en tu vida terrenal. Hay una serie que es Goblin, que narra bien esa. Yo Goblin no la había yo visto, ¿verdad? Muy bella serie. Pero hay otra serie que se llama, esta es mi 19ª vida. Ay, está, me encanta, es de mis top series favoritas. Y justo la chava reencarna mucho. Y entonces yo cada cosa que aprendo de un K-drama, yo lo ejemplifico en mi vida, ¿no? Y hay una parte donde la protagonista, pequeño spoiler, si no has llegado ahí, salta a ello. Entonces, la protagonista en una de esas que reencarna, el que la mata era, o sea, era un chofer, y cuando la chava renace, el que la mató en su vida pasada resultó ser su papá. Y ella decía, claro, ahora veo que es cierto que dicen que las personas que más te hicieron daño o tus enemigos, Dios, la vida, hace que reencarnen como tu familia en la próxima vida para que resuelvan sus lazos pendientes. En mi familia hubo un punto que había muchas tensiones y yo le dije, mamá, imagínate qué tan enemigos fuimos en otra vida. Y mi mamá, ¿Y tú que ahora nos tocó ser familia? Y yo que ahora nos tocó ser familia, mamá, para que resolvamos nuestros problemas. Y mi mamá. Y yo, sí, ma, yo creo en la reencarnación. No sé, yo creo que voy a reencarnar y yo... Hay muchas personas que quisiera ver después de la reencarnación. Sí, claro. Sí, y yo sí, se me hace muy tonto decir que solo me voy al cielo y ya. Porque dicen que en el cielo ni siquiera se conocen. Yo, imagínate, llegar ahí y que no conocerlo. Y yo no. Y según que en en la reencarnación no olvidas tu vida, pero mínimo decir, se volvieron a reencontrar. Sí, claro. Sí, y tú Lindo. Pues, o sea, creo que como tal, o sea, no me asocié, no me afilié a ninguna postura ideológica. Solo recuerdo que ya después, como de yo no creo en la iglesia, me volví muy pro ambiente, pro naturaleza. Yo era como la vida de los animales, entre menos contaminación generemos mejor. No sé, o sea, sí como muy, no sé si hippie, pero sí como entre menos consumamos es mejor. como amor a la madre naturaleza. Ajá, muy pachamama que te dijera yo. Entonces, ajá, o sea, me acuerdo que en ese tiempo yo iba ahí como a las paquitas para comprar mi ropa, porque yo decía como, abajo, chequearme. y yo, abajo la industria textil, no, sí, o sea, yo ahí, un poco radical que les dijera yo. Pero ya después de eso pasé a la universidad y siento que tuvo mucho auge como esto de manifiesta, las vibras, el poder de la mente y luego pues estudié psicología, ustedes comprenderán, ¿no? Y como el poder de la mente y que si lo crees, lo creas. Y siento que ya eso me lleva como un poco a la actualidad y ahorita mis creencias son chile, mole y pozole. O sea, desde católico, vibras, manifestación, mindfulness, todo lo que se pueda y me haga bien y me haga vibrar alto. Como que con eso conecto.
desde que sí el gran incienso, desde que sí pon tus frecuencias, desde que sí haz tu ritual de la abundancia, pero también voy a la iglesia como a dar gracias y cosas de ese estilo. Entonces, siento que ahorita ya soy un cúmulo de mis creencias del entorno y de cosas que creerlas me da paz. Sí, yo también creo en la manifestación. Ujú. En las vibraciones no, porque me da miedo que entren en mi cerebro y me modifiquen alguna conducta neuronal. Y yo no. Los audios subliminales. Sí. Yo me acuerdo que estaban como estos audios de audio para bajar de peso, audio para esto. Ah, Yo sí. decía, sácate a la roña, van a entrar en mi mente y me van a modificar, se van a robar mi alma. Y yo no. Estas cosas del diablo, ¿eh? Y yo, entonces tú estás diciendo que el alma está en el cerebro. Pues no sé, pero en toda Y tú algo de la el- vibración te va a llevar. sí, yo decía como no. O de que repite tal código Ah, el código y sagrado, sí. ajá, y yo soy de no, porque qué tal si lo repito mal y abro una puerta de algo. O sabes también que las runas, de que si te dibujas este simbolito, lo dibujas en una moneda y lo traes en tu cartera, ese también vi como mucho auge. Los audios subliminales salieron justo cuando iba a la universidad, como cuando estaba haciendo mi servicio social. Por ahí también salieron. Sí, o sea, como que hay muchas cosas en las que cree. Ujú. Bueno, sí, yo he creído más como en el catolicismo. Ya cuando me reconcilié, ya vuelvo a creer en Dios. En la iglesia a veces no hay que te dijera yo. Este, en Dios. Y yo como la Paulita Suárez, ¿eh? Yo creo en todo. En los ovnis, en Dios, en todo. Pero sí, ahorita estoy como en este mismo mood que tú, Ujú. de Diosito, la reencarnación. O sea, el Ujú. catolicismo no cree en la reencarnación, pero yo sí creo que vamos a reencarnar. Y en las manifestaciones. Que una vez me salió un post que decía como de manifestar es la nueva forma de rezar. Sí. Ajá, porque es como el mismo como objetivo. Sí, sí. Que, por ejemplo, la manifestación, investíguelo usted ahí en casita, pero sí tiene bases científicas. Hay una pseudociencia dentro de la psicología que se llama programación neurolingüística y se basa como en la teoría de los sistemas computacionales, asemejándolo mucho al cerebro, o sea, como si el cerebro funcionara como una computadora en donde como que todas las entradas o todo lo que tú dices o repites, tu cerebro lo asimila como una verdad. Entonces, si tú todo el tiempo estás, según esta teoría, como con una actitud pesimista, tu cerebro se va a encargar de confirmar esa actitud pesimista. Y si tú repites como cosas buenas o buenos propósitos para ti, pues también tu cerebro se va a encargar de confirmarlos. Entonces, se supone que también detrás como de esta manifestación y todo eso, pues sí hay como un poquito de ciencia que te dijera yo. Sí, o sea, yo creo que. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Por mi paz, sí, porque a mí me dolería mucho, no. ¿Sabes a mí qué me da mucho, mucho coraje? O sea, de repente estoy con mi novio viendo alguna serie, alguna película, podría llorar. Y sale como que tienen contacto con la persona que ya murió, o sea, ya sea que como un último encuentro o viene de alguna forma y así. Y a mí me da mucho coraje y le digo, es que yo no sé si eso es real. Y yo, o sea, y yo anhelo mucho quizás que eso pase. Y si no pasa, pues a mí me daría mucho coraje que ahí sí pasó y a mí no me pase. Entonces, no sé por qué salió esto. ¿De qué me estabas hablando? Y yo cuando en tu clímax y yo así, Sí. y yo sí jugamos ficción. Como cuando estabas hablando del budismo, hay un rato en el que me quedé así. Y yo, ella se me le... No, estabas hablando de las programaciones neurolingüísticas. Me estabas No, diciendo, primero y como de porque es que te creencias pregunté en si la vida. creías si hay vida después de la muerte. Sí, entonces a mí me gustaría creer que sí. Yo creo que sí, o sea, ¿en dónde vivimos? O sea, Yo te digo el municipio. ¿y tu código postal? No, o sea, se me hace muy ilógico que no haya algo que como que domine. O sea, yo creo que hay energías,
Porque, o sea, ¿cómo es la galaxia? No tiene un fin, no tiene un inicio. O sea, de que creo que recientemente descubrieron onda, o sea, como conexión con entes a no sé cuántos millones de seres luz, años luz. Y yo dije como de, no estamos solos. No creo que estemos solos. Siento que nosotros somos como que del escalón de seres en la galaxia, en el mundo, en el planeta, en el sistema solar. En la existencia. En la existencia, somos como de los más mensitos. Sí, yo también. Pero también esa inmensidad me causa ansiedad. Saber que hay algo. Yo cuando era chiquita yo pensé que nos dominaban los gigantes. Sí, yo siempre pensé que, o sea, como que nos tenía, había un gigante que nos tenía en una cajita y como que éramos su diversión. Entonces cuando el gigante estaba aburrido, abría la cajita y veía qué estaba pasando. Entonces yo decía, tengo que hacer esta historia interesante para el gigante. Yo sabes que sentía que vivíamos como en una caja de muñecas. En una caja, en una casa de muñecas. Y van a hacer ese TikTok de cuando hablo mal, pero yo sé quién me hubiera entendido. Me van a salir todos los clips donde nombro malas palabras. Entonces, yo sentía que vivíamos en una casa de muñecas y la muchacha era como que me movía y si me caía era como que dice, ay, la voy a tirar, algo así. Y tú ya me tiró, la gigante ya me tiró. Sí, y yo era así. O luego fingía, yo luego sentía que éramos como títeres y como que alguien más nos manipulaba, que sí, ¿no? Era el sistema, ¿no? Pero, o sea, yo decía, un gigante, hay algo más. ¿Sabes a mí qué me pasaba cuando, no sé si fue en la primaria o en la secundaria, que hablamos de destino o creo que era libre albedrío, o sea, si ya todo está dictado o genuinamente tienes poder en tus decisiones? Es que yo estaba chiquita, amigos, yo estaba chiquita. Entonces me acuerdo que yo iba caminando y decía, ¡ja! Apuesto que el destino no vio venir eso. Y luego, ya seguía así, y luego seguía caminando y yo decía, pero si el destino existe, pues el destino supo que yo iba a hacer eso. O sea, ya estaba escrito que yo lo iba a hacer. Entonces, así yo de que de 10 años, bien tripeada, güey, y yo. Así chiquita, en la sala de mi abuelita. Y tu familia, hija, y Romy. Que yo ya se disoció y yo, destino o libre albedrío. Pensamientos profundos. Sí, sí pasaba. Por ejemplo, la gente que se mete a los alucinógenos y que dicen que ven cosas. Ana Sarili lo platicó en un podcast, que ella contó que fue a Tailandia y le dieron alucinógenos y que ella veía energía en Laura, ¿no? O sea, ella decía que ella veía como cosas y que, por ejemplo, vio en su amiga, su hermana, y que ella se empezó a berrear y a soltar todo lo que no le podía decir. Y decía ella que de repente veía que su amiga irradiaba luz, pero que era una luz que la calmaba. Y ella decía como, es que cuando yo te vi tan mal, me puse a orar y decir que sane. Dice, y yo sentí que esa luz me abrazó. Dice, güey, es algo que no puedo explicar y lo entiendes hasta que lo vives. Pero, por ejemplo, yo digo, yo quisiera eso, pero me da un trip que no lo sepa yo controlar. Es que, por ejemplo, me va al viaje. Hay, dentro de esto de alucinógenos, ves que en México está la ayahuasca. Entonces, o sea, sí dicen que son, a mí me da mucha curiosidad, la verdad, que son experiencias muy reveladoras y todo, pero, o sea, se supone, también psicológicamente hablando, que, o sea, todos traemos como ciertos rasgos y cierta predisposición a lo que tú quieras, ¿no? Ansiedad, depresión, etc. Algo que a veces puede ocurrir si no tienes como un buen guía, un buen proceso, o a lo mejor como que la sustancia que te están dando, no sé, no es, no sé si pura o adecuada o cosas de ese estilo, en este mal trip, esos rasgos se pueden potenciar. Entonces dicen que hay muchas personas que a veces, en lugar de sentir un alivio, terminan teniendo como muchísimo más caos mental posteriormente y que por eso sí es bueno que antes de que tú intentes como este tipo de terapias alternativas, tú te puedas hacer, de hecho creo que en los buenos centros, o sea, te los hacen como ahí, como una especie de perfil psicométrico, o sea, de si eres apto o no para poder llevar a cabo como esas ceremonias ¿cómo se dice? ¿Ancestrales? Ajá, o ese tipo de rituales, pero sí es algo como importante porque si vas a tener como un viaje, puede que en este viaje sea un mal trip,
pero que no te deje mal de por vida porque ya se te desató un rasgo esquizofrénico, güey, y ahora pues ya tienes que estar medicado y cosas de esa madre. Entonces, tenga usted mucho cuidado ahí en casita. Sí, yo sí creo como en esas cosillas. No, pero ¿ustedes en qué creen, amigos? Coméntenos acá abajo cómo han evolucionado sus creencias también. Me acuerdo que una vez le dije a mi primo como de, yo creo que Dios es el mismo, pero en diferente persona. O sea, como que, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo, Sí. es como de, y el Dios es el mismo, nada más que diferente figura. Y el mensaje es el mismo, amor y ser bueno con el prójimo. No le hagas mal al prójimo. Diferente figura y diferente interpretación en cierto punto, ¿no? En cómo se empieza a predicar. Pero yo también creo que todos, no todos, los que tienen alguna creencia religiosa, le estamos rezando a lo mismo. Sí, yo también creo eso. ¿Tú crees en el tarot? No. O sea, sí, pero no. Nunca me han hecho una lectura directa. Pero tengo una amiguita que sí cree mucho. Sí. Entonces, creo por lo que ella me platica que vive a través de la experiencia del tarot, pero pues como tal yo no he tenido un acercamiento. Sí, que nos comenten. Aquí abajo sus creencias. Como podrán ver, nuestra espiritualidad es más basada en el catolicismo. Así es. Ustedes díganos, o si tienen una religión, o si practicaban una y encontraron paz en otra. Tuve una amiguita así. Era primero católica y luego, no sé cómo se diga, pero ya después fue cristiana. Y yo la veía muy en paz con sus creencias. Y como que lo que hablaba de Dios y así era bueno y bonito. Entonces yo dije, ay, qué gusto. Sí, como decían, ¿no? Que los católicos se espantaban con la comunidad y así. Era como de, güey, Jesús era amigo de todos. Pero sí, amigos. Pero bueno, preciosos, ustedes déjenos sus comentarios, sus opiniones. Ella es Romy López. Ella es Karen Castro. Y esto fue La Misma Neurona. Como el meme del marcianito, ¿no? Que la hacen así. ¿No lo has visto? No. Es que hay un meme